Bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atente contra la salud y seguridad de trabajadores, pacientes, animales, visitantes y medio ambiente. La bioseguridad en una explotación está enfocada en prevenir el ingreso y diseminación de las enfermedades tanto dentro como fuera de la explotación. Esto es importante ya que las enfermedades que se pueden transmitir de cabras y ovejas a los seres humanos constituyen un gran riesgo para la salud pública, por lo que su objetivo principal es minimizar los riesgos sanitarios y obtener productos animales sanos y seguros para el consumo humano. Vehículos que ingresan a la explotación, como camiones que transportan paja, pienso, hierba, de control lechero, camiones de transporte para animales y cadáveres, deben separarse por zonas. Estas zonas están destinadas a descarga del pienso, paja, hierba, etc., y una zona destinada al tránsito de animales, tanto llegada o salida de corderos como salida de cadáveres y leche. A la explotación ingresan veterinarios, esquiladores y visitas, las cuales deberán usar dentro de la explotación ropa y botas especiales proporcionados por la administración. Se debe reducir al mínimo el acceso de personas a las zonas de ganado. Los animales que ingresen a la explotación deben tener garantía sanitaria. Se debe conocer el origen de los nuevos animales y estos deberán pasar por un proceso de cuarentena. No se deben compartir machos entre explotaciones. Se debe controlar los comunales, conocer si todos cumplen con los planes oficiales de zoonosis y si el rebaño tiene un buen manejo sanitario o hay presencia de rebaños infectados. Instalaciones y equipos. En cuanto a las instalaciones, es necesario un vallado perimetral con el fin de reducir el acceso de personal o animales a la granja productora. Asimismo, se requiere que el personal haga limpieza en el exterior de las instalaciones. Los pediluvios son fundamentales al ingreso de las instalaciones con el fin de evitar el ingreso de patógenos. Las granjas productoras requieren de un vestidor y duchas con el fin de que el personal ingrese limpio. Asimismo, estas deben desinfectarse y desinsectarse periódicamente. Es fundamental designar un área de punto de agua para la limpieza de botas y equipos utilizados. Los equipos e instrumentos deben ser llevados a la granja solo si su uso es relevante. Se recomienda almacenarlos en una sola área o usarlos en una actividad específica. Todo equipo, utensilio o vehículo debe ser desinfectado previo ingreso a las instalaciones. Asimismo, estos deben ser limpiados y desinfectados entre usos. Los equipos o instrumentos deben ser utilizados solo en sus funciones y deben designarse uno por cada área. Aislamiento de ingreso, cuarentena, corrales u ordeño. Desinfección efectiva después de su uso y al pasar de una u otra instalación en caso de carecer utensilios o equipos por área. Es posible compartir equipos fuera de las áreas mencionadas para actividades como el manejo de estiércol, gestión de animales muertos, gestión de piensos, gestión de camas limpias. Los equipos y utensilios desinfectados deben ser almacenados en áreas limpias. Es fundamental la capacitación de personal en cuanto al uso de desinfectantes y su potencial de acción antibiótica, para garantizar que haya una desinfección efectiva. Se debe realizar una limpieza y desinfección de comederos, bebederos regulares según su uso y cuando estos se contaminen por contenido biológico, es decir, orinas u heces. En cuanto a las basuras y desperdicios de las instalaciones, se requiere no acumularlos ni dentro ni fuera de las instalaciones. Es fundamental controlar y limpiar la máquina de ordeño, tanque y sala de espera. Asimismo, se debe hacer una limpieza y desinfección de máquinas de lactancia artificial. Se debe garantizar que la cama esté limpia y seca en óptimas condiciones de higiene para el uso de los animales. Control de animales muertos. Se deben apartar los cadáveres del resto del rebaño hacia una zona accesible a los servicios de recogida contratados previamente. Se debe avisar rápidamente a la empresa para que los retire antes de las 48 horas. Se debe destinar un contenedor para el uso exclusivo de esta función, de preferencia ubicado en la zona sucia de la explotación. Estos también deben estar situados en una superficie de fácil limpieza y desinfección. Los contenedores deben ser estancos para evitar la pérdida de líquidos y con cierre para evitar la transmisión de olores. También se debe mantener constantemente la tapa cerrada para evitar la presencia de roedores, aves y insectos. Y además se debe tener establecida una frecuencia de limpieza, desinfección y un mantenimiento periódico. Se debe llevar un registro obligatorio de aquellos animales que han muerto junto con sus características y las causas aparentes de la muerte.
sabemos, muchos gérmenes se eliminan por las heces de los animales, por lo cual estos deben ser almacenados lejos de las instalaciones. Se puede amontonarlos como mínimo por 4 meses para reducir la viabilidad de los agentes patógenos presentes en estos, siempre y cuando se cumplen con las normativas medioambientales y los planes de gestión de residuos. También pueden ser utilizados como abonos en los predios, pero primero debe realizarse un proceso de compostaje. El manejo de las efluentes se lleva a cabo por medio de alcantarillas que desembocan en la estercolera de la explotación. En cuanto al manejo de residuos de productos veterinarios, lo mejor es tener contenedores separados para los envases de los medicamentos vacíos, otro para aquellos objetos cortopunzantes y otro para aquellos desechos infecciosos. Estos serán recogidos por la entidad encargada. En cuanto al control de plagas, tenemos 4 puntos a destacar. Primero, la prevención, que son todas actividades relacionadas con procurar la higiene de la explotación. Segundo, el control, que de preferencia sea mensual, en el cual se podrán evidenciar si las medidas para el control de plagas son funcionales. 3. La erradicación, que consta en la utilización de productos aprobados dentro de las explotaciones para la eliminación de las plagas. Y 4. Los registros, en los cuales van a constar los planes ya utilizados de control de plagas, la ubicación de los dispositivos actuales, los productos que se está usando, entre otros. Un plan sanitario es un documento que incluye prevención, diagnóstico y manejo de enfermedades en la zona y manejo de enfermedades de control oficial, prácticas de manejo preventivas o curativas, planes de vacunación y de desparasitación. Las principales enfermedades que atacan al ganado ovino son las clostridiales, produciendo gangrena gaseosa, enterotoxemia y hepatitis necrótica infecciosa. Las ovejas y cabras preñadas deben ser protegidas un mes antes del parto para lograr inmunizar a las madres y, a su vez, a través del calostro, a los corderos durante sus 2 o 3 primeros meses de vida. En cuanto a la desparasitación, lo ideal sería realizar previamente un análisis de la materia fecal para que se ataque con el fármaco específico al parásito en cuestión. Generalmente se utiliza avermectinas y milbemicina. Todo animal nuevo deberá permanecer unos días en cuarentena, esto para evitar la propagación de enfermedades infecciosas en todo el rebaño. Se debe contar con un área destinada a la observación y adaptación de animales que ingresan al predio. Puede ser un potrero o un corral alejado de los demás animales. El periodo es de aproximadamente 28 días de aislamiento. A su vez, los animales deberán tener certificados de sanidad antes de ingresar al predio. La fuente de agua debe estar protegida con árboles sembrados a su alrededor. Los tanques deben permanecer tapados y se debe realizar monitoreo del agua para consumo y verificar la calidad del agua mediante análisis microbiológicos al menos una vez al año. El alimento debe permanecer tapado para evitar contaminación por roedores o vectores en general. No se suministran balanceados que contengan harinas de carne, sangre, hueso vaporizado o residuos de alimentación humana. Tras la aparición de una enfermedad, se debe realizar la desinfección adecuada del establo y equipos mediante el uso de desinfectantes como amonios cuaternarios o soluciones cloradas. Se debe recalcar el uso de pediluvios, arcos de desinfección y medidas de limpieza como lavado de manos, uso de guantes antes de la manipulación de los animales. Para empezar, se debe determinar un lugar específico en donde realizar la esquila. Esta instalación en lo posible debe contar con pisos de madera y un techo que proteja del medio externo. Toda persona que ingrese al plantel debe cumplir con medidas sanitarias y de desinfección. En lo posible se debe evitar el ingreso de personas ajenas a la producción y que éstas tengan un contacto innecesario con los animales. En lo posible se debe planificar la esquila en épocas de verano. Se determinarán animales en grupos o lotes para la esquila. El personal deberá usar ropa de protección como mandil o overol, botas y guantes para evitar cualquier enfermedad de piel. Antes de empezar el proceso de esquila, el personal debe lavarse correctamente las manos. Adicionalmente, el personal que realice la esquila debe estar capacitado, evitando así lastimar e infectar con patógenos a los animales. Ya una vez con la indumentaria apropiada, se ingresan a los animales y se realiza un chequeo físico para descartar presencia de parásitos externos o enfermedades cutáneas. En caso del animal encontrarse sano, se procede a la esquila de cada animal de forma individual. Es importante maltratar lo menos posible al animal para asegurarse de su bienestar. Después de que cada animal sea esquilado, se recomienda hacer una limpieza y desinfección de las máquinas o tijeras usadas para evitar la propagación de enfermedades. Se debe limpiar los corrales una vez que los animales han dejado dicha instalación, eliminando restos de alimento y estiércol.
Al terminar, todos los animales se recomienda realizar una inspección de toda la lana obtenida para asegurar enviar un producto de calidad. Se debe desechar el vellón contaminado. Se debe realizar un mantenimiento regular de equipos y maquinaria utilizada para la esquila. Se debe destinar un lugar específico para guardar la maquinaria utilizada para la esquila. Este deberá ser cerrado, mantenerse limpio, fresco y seco. Mantener un registro de aquellos animales que hayan presentado lesiones cutáneas con las fechas de detección, tratamientos realizados y fecha de recuperación. En caso de que se produzca una herida en el animal, se debe tratar inmediatamente. Incluye requisitos sanitarios para la producción de leche cruda, requisitos de higiene en la producción de leche durante la labor de ordeño. El ordeño se debe realizar mediante procedimientos ya previamente establecidos y respetando las necesidades fisiológicas de los animales. Además, se debe tener medidas higiénico-sanitarias adecuadas. Se debe contar con un lugar destinado para la leche no apta para el consumo humano. Se ordeña según un plan establecido para evitar la contaminación de la leche. Se verifica que los animales no presenten enfermedades contagiosas y que estén en buen estado de salud en general. Se verifica la limpieza de la ubre y a su vez se palpa para buscar signos de mastitis. Si los pezones presentan mucha suciedad, es necesario utilizar toallas individuales impregnadas con desinfectantes autorizados. Inmediatamente después del ordeño se procede al sellado de los pezones. Este se realiza con un desinfectante autorizado y seguro. Se debe evitar que los animales se tumben inmediatamente después del proceso de ordeño. Bioseguridad de materiales de equipo de ordeño y refrigeración de la leche. Es importante que las superficies de los materiales que van a estar en contacto directo con la leche sean de fácil limpieza, con el fin de garantizar la inocuidad de la leche. Para el almacenamiento de la leche que fue ordeñada hace 2 horas, se requiere almacenar a 6 grados centígrados como máximo si se la quiere recoger cada 2 días. Por otro lado, si la leche se la desea recoger diariamente, es necesario almacenarla a 8 grados centígrados como máximo. Es importante mencionar que la temperatura mínima de almacenamiento es de 0 grados centígrados. En cuanto a la limpieza de equipos y materiales que estén en contacto directo con la leche, es necesario hacerlo con agua potable, es decir, con agua que sea consumible para los seres humanos. Además, se debe realizar limpiezas y desinfección del equipo, el tanque, los recipientes y materiales que estén en contacto directo con la leche después de su uso. Para la limpieza y desinfección, es necesario utilizar detergentes y desinfectantes que sean de registro sanitario. Asimismo, se debe realizar un seguimiento de las instrucciones de los materiales. Es necesario realizar un análisis del estado de los equipos y materiales de ordeño, con el fin de determinar si existen o no piezas deterioradas. En el caso de haberlas, la renovación es de suma importancia. Es de suma importancia que un técnico especializado en el material y equipos de ordeño como refrigeración de la leche haga un análisis de estos anualmente.